Hola amigos, un saludo para todos y encantado de teneros por aquí de nuevo en El Guitarrista Nocturno. Pocos discos tienen tanto que ver con este canal como este Creatures of the Night, Criaturas de la Noche de Kiss, que es sin duda el disco más heavy que Kiss había grabado hasta la época. Y es que la escena musical rockera de primeros de los 80 había pegado un gran cambio, así que Kiss cambiaron también su orientación, haciendo un estilo, unas canciones, pues eso, mucho más heavy que lo que habitualmente hacían en los 70, lo que fuera para salir de esa época bastante convulsa de discos como Dynasty, Unmasked o The Elder. Sin embargo, el disco no fue para nada un camino de rosas y su resultado final fue de un auténtico fracaso comercial, que no artístico. Vamos a ver algunos datos y anécdotas curiosas, como por ejemplo por qué Ace Frehley aparece en la portada del disco y también en algunos vídeos sin ni siquiera haber tocado una sola nota en él, o qué baile de guitarrista se produjo para suplir sus pasos, entre ellos los más conocidos guitarristas como Slash o Richie Sambora. Veremos también los problemas que ya había entre Gene Simmons y Paul Stanley. Parece ser que el primero, por ejemplo, metió unos niños en el estudio para grabar coros porque así podía ganarse, parece ser, un puesto en una película. Y también sabremos cómo fue la depresión de Paul Stanley cuando empezaron a actuar en la gira de este disco y vieron que las audiencias iban menguando cada vez más y más. Pero retrocedamos un poquito más en el tiempo, antes de ese 1982, ya que Kiss se encontraba en una época bastante convulsa. Habían grabado discos que no habían dejado muy conformes a sus fans, ¿no? Con discos como Dynasty, más cercanos a la música disco incluso, Unmasked al pop, o The Elder, donde ya directamente se estrellaron intentando hacer un álbum conceptual. Peter Criss, el batería de toda la vida, había salido de la banda y la relación de Ace Frehley con Paul Stanley y Gene Simmons ya era prácticamente intratable, que ese va a ser uno de los motivos por los que en este disco ni siquiera va a tocar una nota. Para intentar ganar credibilidad delante de sus fans rockeros que habían perdido con estos discos y salir directamente del hoyo, Kiss planean hacer un disco muy diferente, digamos que más en consonancia con lo que sonaba en la época, un disco más de heavy metal, un sonido mucho más duro. Para ello va a ayudar la entrada de Eric Carr, un batería digamos con mucho más músculo, y la búsqueda de un guitarrista que se asemeja a los Van Halen de entonces, pues va a ser algo muy importante, ¿no? Con digamos audiciones a muchos guitarristas para intentar buscar ese sonido digamos más actual para la época. Ante este aire de inestabilidad en el grupo, al final acaba sucediendo lo que parecía inevitable, que Ace Frehley pues también abandone la nave, a pesar de que sus compañeros intentaron convencerle de que no fuera así, lo cual les llevó a tener que hacer ese baile, esas típicas audiciones a montones de guitarristas que pudieran ocupar su puesto. Hay nombres bastante populares, ¿no? Como es el caso de un jovencísimo Yngwie Malmsteen, al que estuvieron tanteando también, pero quizás los dos nombres que más llaman la atención, por pensar que hubieran al final militado en las filas de Kiss, son los de Slash y los de Richie Sambora. En el caso de Slash, como recuerda Paul Stanley, parece ser que tenía un gran nivel a pesar de su corta edad. Recordemos que tenía entonces 17 años. El problema es que, como Paul Stanley relata en la biografía, ellos estaban ya en una edad sobre los 30 años y era mucha la diferencia de edad que había. Así que de alguna manera pues le hicieron ver que no era la persona indicada, aunque Paul Stanley recuerda que Slash se lo tomó bastante bien. Hay que recordar que años más tarde Paul Stanley estuvo a puntísimo de producir el Appetite for Destruction, algo que al final evidentemente no se produjo. El caso de Sambora es bastante diferente. Como comenta Paul Stanley, parece ser que la audición no salió tan bien y que Bon Jovi no era el guitarrista consumado que luego conocerían años más tarde en Bon Jovi. Sambora, para quitarle un poco de importancia, dijo que él tampoco estaba muy interesado en entrar en Kiss, que él buscaba una banda orientada a un sonido más bluesero, a lo que Paul Stanley le lanzó un zasca bastante importante en la prensa, ya que dijo que entonces no entendía por qué había hecho el viaje en avión hasta Nueva York, es que a lo mejor había sido por la comida del avión, y también comenta que aunque Bon Jovi ha hecho grandes cosas en la música, no es precisamente una buena banda de blues. Fue el colaborador de Stanley en la composición de algunos de los temas del disco, Adam Mitchell, el que sugirió el nombre del guitarrista Vinnie Vincent, que como sabéis es el que acabó tocando y acabó formando parte del line-up de Kiss. Cuando le preguntaron que cómo era este guitarrista, Adam Mitchell dijo que su técnica era increíble sobre el mástil. Sin embargo, no les dijo nada de su personalidad. Parece ser que ya desde el principio se dieron cuenta que tratar con Vinnie Vincent no iba a ser una labor nada fácil, y ha ido pasando a lo largo de los años, donde han ido a tribunales muchísimas veces por problemas con él, ¿no? Lo que Paul Stanley comenta es que ya desde el principio, cuando llegó a la audición, les extrañó mucho que empezara a hacer esos solos tan largos, llenos de nota, y que incluso se tiró de rodillas al suelo, algo que Paul Stanley dice nunca se puede hacer en una audición, ¿no? Pero enseguida se dieron cuenta, aunque aún así estaban, digamos, tan desesperados en busca de un gran guitarrista, que acabó no solo grabando algunos de los temas del disco. Por cierto, hay que recordar que también grabaron músicos como Robben Ford o Bob Kulick, y que siguió tocando, como decíamos antes, en un disco más, Lick It Up.
Por si los problemas de adaptación de dos nuevos miembros al grupo fueran pocos, hay que recordar también esa relación tan tensa que ya había entre Paul Stanley y Gene Simmons, algo que recordábamos antes. Gene Simmons estaba prácticamente más centrado en su carrera como actor, en iniciar una carrera en Hollywood, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo que Paul Stanley siempre le ha criticado diciendo que en aquellos años él era el que tenía que llevar las riendas del grupo, algo que también se notaba en la composición. Por si esto fuera poco, parece ser que un día Paul Stanley entró en el estudio y estaba allí Gene Simmons con unos cuantos niños grabando coros para una canción del disco, ¿no? Algo que Paul Stanley se quedó estupefacto, ¿no? Cuando vio aquello, y la historia viene en que parece ser que un productor de Hollywood le había prometido un puesto en una película a Gene Simmons si lograba que su hijo y algunos amigos pues grabaran algunos coros en un disco de Kiss. Ante esta increíble inestabilidad que había dentro del grupo, es extraño que Kiss grabara un disco así. Yo creo que es un disco bastante potente, ¿no? Con temas también que han estado mucho tiempo en su repertorio, como el mismo Criaturas de la Noche, War Machine, I Love It Loud o la balada I Still Love You. Sin embargo, como decíamos antes, a pesar de ese músculo que Kiss metieron en este disco y de que se adaptó muy bien a los tiempos que corrían entonces, pues fue un fracaso comercial, ¿no? Algo que notarían no solo la venta de discos, sino también en la gira posterior. Y es que la gira de presentación de este disco fue toda una pesadilla para la banda. Cuenta Paul Stanley en la biografía que a veces tocaban en estadios, en auditorios para 18.000, 20.000 personas y que no había más que 1.000, ¿no? Lo notaban cuando, por ejemplo, salían a cantar y se oía lo de The Hottest Band in the World y se oía un eco que no veas, ya que la sala estaba prácticamente vacía, con lo cual ya sabían que no iba a haber mucha gente, o que, como decía Paul Stanley, que tiraba las púas y donde antes caía, siempre la cogía alguien, pues acababan cayendo al suelo de la poca gente que había en muchos de los sitios, lo cual fue un desastre financiero auténticamente para la banda, que había apostado por este nuevo estilo, pero que desde luego no funcionaría, como decía antes, ni en ventas ni en los conciertos. Si a ello le sumamos esa, digamos, inestabilidad dentro del seno del grupo, con Vinnie Vincent, que parece ser que alargaba los solos un montón y que, por decirlo de alguna manera, quería reivindicarse como guitarrista súper rápido, algo que los Kiss pues no querían para nada, ¿no? Querían un guitarrista que de alguna manera se amoldara un poquito más a las canciones y que no fuera una exhibición constante. Tuvieron bastantes movidas con él y lo que no sé es cómo llegaron a grabar un siguiente disco, en este caso Lick It Up. Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo, que espero os haya resultado de interés. Dentro de unos pocos días subiremos el tutorial del tema Creatures of the Night, con todo el cifrado para guitarra. Y nada, recordar lo que decía Stanley, en realidad el disco es un buen disco. El problema está en que los seguidores de alguna manera les hicieron pagar lo que habían estado haciendo los años anteriores. No fue fácil convencerles de que volvieran a los estadios, a los auditorios, a verles tocar, y eso hizo pues eso, que la gira fuera al final un desastre y que el disco cayera bastante estrepitosamente también en ventas, algo que por suerte, digamos, superarían en discos posteriores, como por ejemplo Lick It Up o Animalize, pero eso ya es otra historia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.